Introducción. Juan Amos Comenius nació en Moravia, actual territorio de la República Checa, un 28 de marzo de 1592, hace 430 años, y falleció a los 80 años en los actuales Países Bajos. Este hombre dio grandes aportes a la educación, que después de 350 años lo recordaremos por los cambios innovadores que dio en Europa, buscando dar un carácter más práctico y aplicativo a la enseñanza en aquellos tiempos. Es decir, él buscaba que las imágenes se deban proyectar para algo concreto. Comenio presentaba el pensamiento pedagógico, didáctico y moderno. Gracias a él se planteaba la idea de la didáctica y formativa de la imagen, así como el comprender que la educación es un método donde el estudiante es el hecho educativo o el medio de atención para los aprendizajes. Comenio propuso un programa para hacer más amena y no tediosa la educación, y Ciprés lo llamó Pansofia, que significa enseñanza para todos. Como veremos, Comenio utilizó métodos adecuados para hacer llegar a los estudiantes en la necesidad de remitir a la realidad del interés, a fin de lograr establecer la reforma para aprender. Buenas noches, profesor. Hablaré sobre los aportes generales de Comenio. Comenio fue un pedagogo con aportaciones innovadoras para su tiempo. Reaccionó contra la manera de educar en Europa hegemonizada por los jesuitas. Vivió una etapa convulsionada por las guerras y la consolidación de monarquías. Entre sus aportaciones generales podemos señalar lo siguiente. Con respecto al método, enseñar de lo simple a lo complejo o de lo conocido a lo desconocido. Esto implicaba presentar primero a los estudiantes los objetos para que estos tengan el contacto directo o la experiencia para luego pasar al entendimiento de las cosas. Una condición para lograr esto era que los estudiantes presten la debida atención. Eliminar los castigos y amenazas en la educación porque consideraba que el aprendizaje debe ser con alegría. En este sentido, criticaba la enseñanza predominante basada en los premios y castigos propios de las órdenes religiosas, en especial los jesuitas. Con respecto a la lectura, sugería no priorizar con la lectura de clásicos griegos o romanos, porque ello implicaba el conocimiento del latín, una lengua exclusiva de las élites, y usar las lenguas maternas. Veía también la necesidad de que los textos de escuelas tengan combinaciones de lecturas e imágenes para facilitar la enseñanza. Sugería también que las aulas tengan en las paredes imágenes. Con respecto a la escuela, concebía un sistema de educación con estudiantes organizados de acuerdo a su edad, con un maestro por cada grupo etario, con estudiantes organizados de acuerdo a su nivel de avance y con una enseñanza homogénea en todas las escuelas. Comenio dio inicios a los textos ilustrados para niños con imágenes de animales y acciones reconocidos de fácil a difícil, haciendo que el niño pudiera comprender con mayor facilidad. La histología es una disciplina visual, por lo tanto que se debe valerse constantemente de las figuras. Comenio ha hecho uso de la imaginación como fuerza productiva, pero a diferencia de los poetas y visionarios, su imaginación siempre ha tenido frente a un presente, a un presente problemático sobre el que hay que intervenir de un modo práctico mediante proyectos didácticos y educativos. Comenio, en ese sentido, no solo se imagina un mundo mejor, sino trata de darle un carácter práctico a esta visión. Esto quiere decir que a pesar de todo, la imaginación de hacerse práctica y productiva y las imágenes que se proyectan han de servir como una orientación para algo concreto, ¿no? De ahí, este autor representa, en el caso de pensamiento pedagógico, ¿no? Es didáctico, moderno y tiene un acontecimiento fundamental, ya que gracias a él quiere un sustrato material a la idea de la función didáctica y formativa de la imagen. Trata de animar los ánimos, de poder realizar que el estudiante se concentre y que no tenga dificultades con el aprendizaje. Concepción del alumno. El alumno comprende que la educación es un método donde el estudiante es el medio de atención. Comenio, después de su exiliación, asumió el cargo de maestro. Él enseñaba latín en una escuela de preuniversitarios.
Pero a él no le agradaban estos sistemas de enseñanza de su época, debido a que no se construían sus propios aprendizajes. Es decir, los métodos no eran los adecuados. Solo se centraba en que el estudiante pueda aprender el idioma, el latín, ¿no? Recibiendo el beneficio solamente los varones, excluyendo a los más pobres. La Iglesia Católica controlaba la mayoría de escuelas de esa época. Por ello, Comenio fue uno de los primeros en defender este cambio de la reforma educativa. Ciprés en el 2009 nos menciona que Comenio propuso un programa para hacer más amena y no tediosa la educación, y lo llamó Pansofía, que significa educación universal, es decir, enseñar todo a todos. Su objetivo fue implantar un sistema de enseñanza gradual y placentero. También se quería lograr que la persona reciba una educación integral. En otros términos, es importante que el estudiante despierte ese interés por aprender, ya que si ellos hayan ese gusto, van a querer saber más y aprovechando esa motivación interior, querrán investigar más sobre el tema y lograrán involucrarse en sus aprendizajes, siendo partícipes de su propia educación. Podemos concluir que Comenio dio un aporte importante en su tiempo en Europa, aplicando un método de enseñanza de lo simple a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. Por ende, él consideraba que el aprendizaje debe ser alegre y espontáneo, y criticaba la enseñanza predominante, un premio y castigo que se aplicaba en su época. Comenio sugería que la lectura se debe enseñar en la lengua materna y no en latín. Para Comenio era importante el contacto correcto de maestro-estudiante, ya que el contacto directo o la experiencia era para lograr un buen entendimiento de las cosas. Pero había algo muy importante que el estudiante la debía atención. Es por ello que Comenio sugería que los textos de la escuela deberían tener lectura de imágenes para facilitar la enseñanza. Es por eso que Comenio concebía la idea que el sistema educativo debe ser de acuerdo a la edad del estudiante y el maestro atender un determinado grupo. Es por ello que Comenio fue uno de los precursores en su tiempo del cambio de una reforma educativa.